Funciones. 2.2. Función real de variable real y su representación gráfica. A continuación tenemos la siguiente presentación donde exponemos justamente lo que significa la representación gráfica de una función de variable real y valor real también. Bien, comenzamos con esta definición. Dice, si f es una función con dominio D, su gráfica consiste en los puntos del plano cartesiano cuyas coordenadas son las parejas de entrada y salida de f en notación de conjunto. La gráfica es justamente de esta manera. Gráfica de f es igual a los pares ordenados x, f de x, tal que x está en el dominio, por supuesto, de la misma función f. Entonces aquí tenemos el valor de entrada, justamente es x, y el valor de salida es f de x. Bien. La gráfica de una función y igual a f de x es el conjunto de puntos con coordenadas x, y en el plano coordenado. Bien, entonces desde la notación de conjunto de la gráfica de f, x pues naturalmente es la variable independiente y y es igual a f de x en las coordenadas en el plano coordenado, en el plano cartesiano, pues es y. Bien, la gráfica justamente es otra forma de representar una función. Veamos cómo construir esta gráfica. Para esto debemos calcular justamente las coordenadas de los puntos que pertenecen a la gráfica de la función. Bien. Para obtener las coordenadas de los puntos que son la gráfica de la función f, necesitamos construir una tabla de valores para x y y. En este ejemplo vamos a construir la gráfica de la función f de x igual a la raíz cuadrada de 1 menos x. Bien, para esto tenemos que construir una tabla como se muestra a continuación, justamente teniendo en cuenta que los valores de x en la columna izquierda y que están en el dominio de la función, por supuesto. En este caso, el dominio de la función es el intervalo cerrado desde -1 hasta 1. Justamente ese es el dominio. Y entonces observamos que en la tabla solamente tenemos valores de x entre -1 y 1. Lo hacemos de forma ascendente, de -1, -3/4, -0.5, -1/3, 0, 0.15, digamos, 2/3, 0.7 y 1. Todos estos valores están justamente en este intervalo. Y como es un intervalo cerrado, podemos tener los extremos, el extremo izquierdo y el extremo derecho del mismo intervalo. Bien, y entonces vamos a evaluar la función justamente en cada uno de estos valores de x, y para cada valor correspondiente a x vamos a obtener un valor de f, que justamente estarán aquí en esta columna derecha. Bien. Bien, entonces nosotros tenemos justamente que el valor del dominio, bueno, que el dominio está dado con esta desigualdad, que justamente es la representación analítica de este intervalo, desde -1 menor o igual que x, menor o igual que 1. Bien, enseguida evaluamos la función en cada valor de x en la columna izquierda de la tabla y obtenemos el valor para f de x que corresponda y que va a ser el valor de y en las coordenadas de los puntos x, y que están en la gráfica de la función para graficar. Bien, dice, si x es igual a -1, entonces nosotros vamos a tener lo siguiente. F de x, el valor de la función, cuando x es igual a -1, pues vamos a reemplazar a x por -1. ¿Por qué? Porque dice que x es igual a -1, y -1 es un punto que está, un valor que está, o un punto que está en el dominio. Y entonces tenemos que en vez de x vamos a tener -1 ya justamente en la ecuación que define o en la expresión que define a la función. Y así tendríamos 1 menos -1 al cuadrado. Se recomienda que cuando tenemos números reales con signo negativo lo pongamos entre paréntesis para justamente hacer el producto, mejor dicho, tener el valor de la potencia. En este caso, el cuadrado del valor de x. Y entonces tenemos que -1 al cuadrado, pues justamente es 1, multiplicado por este negativo, que es parte de la expresión de la función. Entonces quedaría 1 menos 1. Bien. Y esa diferencia en el radicando, es decir, en el interior del radical, pues es 0, y la raíz cuadrada de 0, pues es 0.
Bien, y entonces así tenemos que para cuando x es igual a -1, el valor de la función, pues justamente en -1, pues es 0. Bien, veamos qué pasa con x igual a -3 cuartos. 3 cuartos. Para esto tenemos f de x igual a f de -3 cuartos. Bien, y entonces esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 menos, justamente este menos es de la expresión de la función, como se ve aquí. Bien, y elevamos al cuadrado a -3 cuartos, entre paréntesis, para que se incluya el signo, por supuesto. Bien, y esto nos va a dar como resultado la raíz cuadrada de la diferencia de 1 menos 9/16. Es decir, hemos elevado esta fracción justamente al cuadrado. El cuadrado de -3, pues justamente es 9, que es positivo. Por supuesto, al elevar el cuadrado, tenemos menos por menos, más. Y 4 al cuadrado, pues justamente es 16. Bien, entonces, haciendo la diferencia de un entero con -9/16, tendríamos 7/16, que justamente el estudiante puede verificar que en efecto es correcto. Bien, y esto es aproximadamente usando 6 cifras significativas de esta expresión de la raíz cuadrada de 7/16, pues es aproximadamente este valor, ¿sí? Bien, continuamos justamente con el siguiente. Dice, si x es igual a -0.5, el valor de la función va a ser como tenemos enseguida. Igual como en los dos casos anteriores, reemplazamos a x o sustituimos a x por el valor que dice que es ahora -0.5, justamente que corresponde al tercer valor de la tabla. Y dice que es la raíz cuadrada de 1 menos -0.5 al cuadrado. Hacemos las cuentas y dice que esto va a ser la raíz cuadrada de la diferencia de 1 menos 0.25. 0.25 resultó de elevar al cuadrado menos 0.5. Bien, y entonces esta diferencia es 0.75. Calculamos la raíz cuadrada de 0.75 y esto es aproximadamente este número que tenemos aquí con 6 cifras que consideramos. Bien, y entonces ahora tenemos el siguiente caso. X es igual a -1/3 y evaluamos a f y esto nos da f de -1/3 es la raíz cuadrada de 1 menos 1/3 al cuadrado. Bien, elevamos al cuadrado -1/3, menos 1 al cuadrado, pues es el mismo 1, y 3 al cuadrado, pues es 9. Entonces tenemos dentro del radical, es decir, el radicando es 1 menos 1 noveno. Y entonces tendríamos la raíz cuadrada de 8 novenos, que en forma decimal es este otro número. Muy bien. Y entonces, y así ya tenemos 4 valores que corresponden a la tabla, a los 4 valores, a los 4 primeros valores de x. Bien, y entonces tendríamos que acomodar justamente los valores que corresponden para cada valor de x. Cuando x es igual a -1, pues el valor de f de x es 0. Muy bien, cuando x es igual a -3 cuartos, bien, el resultado fue este número. Muy bien, y así tenemos para -0.5 el valor que resultó, ya lo tenemos aquí, y para -1/3, cuando x fue -1/3, tenemos el valor de f de x aquí ya en la tabla, donde corresponde. Bien, podemos continuar haciendo el llenado de esta tabla. Bien, tenemos nuestra tabla hasta aquí con 4 valores que calculamos de la función a partir de los valores de x, que están en el dominio, por supuesto. Y entonces ahora en esta diapositiva mostramos justamente los valores cuando x es igual a 0, justamente el valor de la función va a ser a 1. El estudiante puede verificar que en efecto estos valores son correctos haciendo las cuentas justamente como se muestran aquí. Para cuando x es igual a 0.15, entonces el valor de la función resulta este valor aproximadamente, considerando 7 cifras significativas. Y así tenemos para x igual a 2/3. Tenemos que el valor de la función justamente es como aquí se muestra. De igual manera, para 0.7 tenemos de la misma manera 0. Y esta fracción de decimal. Bien, y entonces para x igual a 1, pues el valor también fue 0 como en el primero de los casos. Y entonces llenamos el resto de la tabla. Y entonces nuestra tabla queda de esta manera. Bien, donde está completa nuestra tabla. ¿Qué sigue enseguida? Observamos justamente con la definición de la gráfica de una función, que dado el llenado de la tabla, pues justamente ahora nosotros lo que tenemos enseguida
es ir formando parejas. Justamente el primer valor es en X, el segundo valor es Y, dado que Y es igual a f de X. Y entonces, en el plano coordenado, que justamente es donde está la gráfica, pues vamos a tener las coordenadas de los puntos que están justamente en la gráfica, menos 1,0, justamente aquí lo tenemos del lado derecho en esta otra tabla que tiene una columna más. La tercera columna dice que son las coordenadas. Menos 3 cuartos, justamente con este otro número decimal, y entonces tenemos otro par ordenado, otro punto, otra coordenada de otro punto. Y así tenemos el siguiente, y así sucesivamente para cada uno de ellos, hasta el final que tenemos 1,0. Bien, y entonces todos estos pares ordenados representan o son las coordenadas de puntos que están justamente en la gráfica de la función. Veamos cómo. Bien, para eso trazamos los puntos obtenidos que están en la tabla en el plano XY. Bien, vamos a decir que vamos a trazar los puntos que tienen estas coordenadas. Bien, y entonces así tenemos, justamente comenzando de la izquierda abajo, el primer punto es A, corresponde al punto que tiene coordenadas menos 1,0. Recuerde que primero es X en la horizontal y después el segundo número en el par ordenado es Y, en este caso es 0 sobre el mismo eje X. Y recuerde que el segundo número se mide en la vertical. Bien, el siguiente número es B y se refiere a este otro número, menos 3 cuartos, este número decimal. Bien, y así vamos con C, con D, sucesivamente. ¿Sí? Hasta terminar justamente con el punto que está aquí, que justamente corresponde al 1,0, 1 en X y 0 en Y. Bien, y entonces, así de esta manera, nosotros hemos construido, bueno, hemos trazado justamente los puntos o algunos puntos que están en la gráfica de la función, no son todos. Bien, ¿qué hacemos enseguida? Pues vamos a unir los puntos que son la gráfica de la función. Bien, entonces tendremos lo siguiente, más o menos en esta línea punteada, ¿sí? No es una línea, no es una poligonal, es una curva y lo podemos ver con algún software que podamos graficar. Estas gráficas son construidas con GeoGebra o fueron construidas con GeoGebra. Bien, y entonces tenemos al final que la gráfica de la función sería esta curva que se muestra. Justamente esta es la curva que representa la gráfica de la función f de x igual a la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Y así hemos construido la gráfica de esta función.